El día de hoy revisaremos el sistema del complemento, para lo cual comenzaremos por saber en qué consiste. El sistema del complemento consta de varias proteínas plasmáticas que actúan en conjunto para opsonizar microbios, promover el reclutamiento de fagocitos en las zonas de la infección y en algunos casos para matar directamente a los microbios. En la activación del complemento participan cascadas proteolíticas, en las que se altera una enzima precursora inactiva llamada simógeno para convertirse en una proteasa activa que escinde y con ello induce a la actividad proteolítica de la siguiente proteína del complemento en lo que se consideraría la cascada, por lo cual uno activa a otro. Las cascadas enzimáticas dan lugar a una tremenda amplificación de la cantidad de los productos proteolíticos que se generan. Estos productos realizan las funciones efectoras del sistema de complemento. Además del sistema de complemento, otras cascadas proteolíticas clínicamente importantes son las vías de coagulación de la sangre y el sistema de cinina-calicreína que regula la permeabilidad vascular. El primer paso en la activación del sistema del complemento es el reconocimiento de moléculas en las que las superficies microbianas, pero no en las células del anfitrión, y esto ocurre de tres formas, cada una considerada una vía distinta de activación del complemento, que las revisaremos a continuación. La primera consiste en la vía clásica, la segunda la vía alternativa y la tercera la vía de la lectina. Algunos de estos simógenos se activan luego del reconocimiento del agente extraño, porque al interactuar con este se desbloquea su sitio activo por un cambio de conformación. Estos se conocen como simógenos iniciadores. La primera endopeptidasa activa puede cortar otro simógeno del sistema, activando una segunda endopeptidasa, y esta a su vez corta otro simógeno, conduciendo a una cascada de activación, que ya lo mencionamos anteriormente. Los fragmentos del corte toman el nombre del simógeno y las letras A o B. Por ejemplo, el factor C2 se corta y se forma el C2A y el C2B. En algunos casos, fragmentos de distintos factores se unen para formar otras endopeptidasas. Los productos finales de la cascada median los mecanismos efectores del complemento. Existen varios factores del complemento que no son endopeptidasas, sino que sirven para los mecanismos efectores que regulan la activación del sistema. La activación del complemento se lleva a cabo sobre la superficie de un patógeno, a la cual los factores del complemento deben unirse covalentemente. En la siguiente imagen vemos al simógeno iniciador, que lo explicamos anteriormente, que reconoció el cuerpo extraño y se activó. Luego vemos la endopeptidasa, que activará al simógeno 2 y generará la endopeptidasa activa. Y así consecutivamente se van activando los simógenos. De esta manera, después de haber analizado las generalidades del sistema del complemento, continuaremos con la vía clásica de la activación del complemento. La vía clásica es activada por anticuerpos IgM o IgG, unidos a sus antígenos específicos, complejos antígeno-anticuerpo. El factor iniciador de la vía clásica es C1, el cual está compuesto por 3 subunidades:
C1q, que es la subunidad que reconoce y se une al fragmento Fc de un anticuerpo, IgM o IgG, que está en el complejo con su antígeno. Luego encontramos C1R y C1S. Son los simógenos que se convierten en endopeptidasas. Cuando el complejo C1 se une al complejo antígeno-anticuerpo, las endopeptidasas se activan e inician la cascada. De la vía clásica se activan los factores C4 y C2 para formar la convertasa de C3. La vía de las lectinas. Esta vía se activa cuando el factor iniciador reconoce manosa y otros carbohidratos de microorganismos que son PAMPs. El factor iniciador es un receptor de reconocimiento de patrón soluble llamado lectina ligadora de manosa, MBL, por sus siglas en inglés, que es parecido en estructura a C1q y reconoce la manosa. Este reconocimiento activa dos endopeptidasas asociadas, llamados MASP1 y MASP2, que parecen a C1R y C1S. También activan C4 y C2 para formar la convertasa de C3. Ahora continuaremos con la vía alternativa de la activación del complemento. Esta vía se activa cuando el fragmento C3 se une de manera covalente a la superficie del patógeno. El factor C3 circulante se fragmenta por hidrólisis en C3A y C3B espontáneamente, sin necesidad de enzima. Esta reacción es muy lenta, pero sucede todo el tiempo. El poco C3B que se genera tiene un grupo tioéster que puede formar enlaces covalentes con proteínas de la superficie de microorganismos, pero no de células propias, porque estas tienen factores inhibidores que lo impiden. Por lo tanto, la vía alternativa no se inicia por reconocimiento de algo extraño, sino por la falta de algo propio. El C3b, unido a la superficie del microorganismo, puede activar a los otros factores de la vía llamados D y B, y esto conduce a la formación de la convertasa de C3. A continuación hablaremos sobre la vía común del complemento. La convertasa de C3 generada en cualquiera de las tres vías cataliza el corte de C3 en C3A y C3B. Cuando se genera gran cantidad de C3B se ensambla otra endopeptidasa llamada convertasa C5 que cataliza el corte en C5A y C5B. También actúan mecanismos efectores del complemento. Los fragmentos generados en la vía común C3A, C5A, C3B, C5B median tres tipos de mecanismos efectores del complemento: inflamación, opsonización y complejo del ataque de membrana. La inflamación, los fragmentos C3A y C5A son moléculas mediadoras de la inflamación. Los leucocitos tienen receptores para estos fragmentos. Al unirse C3A y C5A a sus receptores, se induce la activación de los leucocitos, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, quimiotaxis y secreción de otros mediadores de inflamación. El siguiente es opsonización. C3b y algunos otros factores derivados de este son capaces de opsonizar a partículas para facilitar su fagocitosis. Los fagocitos tienen receptores para C3b. Complejo de ataque de membrana. El fragmento C5b se une a la superficie del microorganismo y recluta a los factores C6, C7, C8 y C9, que juntos conforman el complejo ataque de membrana. Muchas unidades de C9 son reclutadas y forman un polímero de forma cilíndrica que forma un hueco
en la membrana del microorganismo, dañándola y propiciando su muerte. La deficiencia de los componentes del complejo de ataque de membrana se asocia a susceptibilidad a infecciones por bacterias del género Neisseria.